Muy bien, abra tu Biblia por favor a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer del verso 16 hasta el verso 23. Igual no te asustes, solo vamos a ver los dos primeros en esta mañana. Queríamos ver todo el capítulo completo hasta terminar el capítulo, mejor dicho, pero iba a ser solamente planear por la superficie y mejor es quedarnos y sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios. Así que esto que iba a ser un sermón se va a convertir en 3 sermones para poder aprovecharlo lo más posible. Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante. Dice así, Colosenses capítulo 2, verso 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre, te rogamos de que a través de tu palabra tú nos enseñes en esta mañana. Te rogamos de que a través de tu palabra tú nos guíes en esta mañana. Y que podamos ver, Señor, juntos al primero de estos 3 enemigos de esta vida transformada que tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hoy vamos a ver a uno de los 3 enemigos que están desplazados en este pasaje. Y lo vamos a ver del verso 16 hasta el verso 17. Acerca de esta herejía colosense, habíamos visto de que en los versículos anteriores Pablo había confrontado a esa filosofía, esa manera de pensar que no era según Cristo. Y teniendo que elegir entre los pensamientos de los hombres o a Cristo, Cristo se levantaba como suficiente. Más adelante, en el verso 8 hasta el verso 10, en el verso 11 hasta el verso 15, lo que nos antecede a nuestro pasaje, Pablo había presentado a Jesucristo como suficiente en toda su magnitud. Él era suficiente para nuestra salvación, y aún lo es. Él era suficiente para perdonar todos nuestros pecados, y aún lo es. Y Él es suficiente para las victorias en nuestras vidas. Y hoy aquí presenta, antes de comenzar a describir esta vida transformada, 3 enemigos que son contrarios a esta vida transformada. El primero de los enemigos es cumplir reglas que Dios no ordenó. El segundo es tener experiencias sobrenaturales que Dios no mandó. Y el tercero es hacer sacrificios que Dios no pidió. Hoy vamos a ver y vamos a concentrarnos en el primero de ellos, cumplir reglas que Dios no ordenó. Esto es conocido como el moralismo, o mejor como el legalismo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Cumplir reglas que Dios nunca mandó que tengamos que cumplir. Dice así, verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esta comida o en bebida está refiriéndose a una dieta de la ley judía. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 11,
nos da cuáles son las dietas que debían comer, qué podían comer y qué no podían comer, según qué fecha, según qué fiesta, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Eso también está en Levítico, en el capítulo 23. Está hablando de las celebraciones de los judíos, ya sea la Pascua, ya sea el día de Pentecostés, ya sea la fiesta de los tabernáculos o cualquier otra fiesta. Dice, o luna nueva, en Números capítulo 28, del verso 1 hasta el verso 11, hasta el verso 14, habla de que en esta luna nueva debía haberse sacrificios, eran los primeros días del mes, y debían haber un sacrificio especial por lo que es la luna nueva. Y sigue diciendo, o días de reposo, refiriéndose al sábado. El sábado era conocido como el día de reposo. Hay varios argumentos, y no vamos a detenernos en esta mañana en esto, para no observar el sábado. Pero Pablo lo resume de una manera hermosa en Romanos capítulo 14, verso 5. Romanos capítulo 14, verso 5. Romanos capítulo 14, verso 5. Romanos versículo 14, verso 5. Dice así, hablando de que debemos cuidar a los débiles en la fe y que nuestra comida o bebida no sea de tropiezo para el hermano débil en la fe. En el verso 5 dice así, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si bien hay argumentos para decir por qué no observamos el día de reposo, como el sábado, Pablo dice, si alguno lo quiere observar, es cosa de su mente, pero no se lo imponga a otro. Por ejemplo, no vemos en el Nuevo Testamento ninguna orden explícita de parte de Dios de que debemos observar el sábado como día de reposo. El único día que se menciona como la celebración de una reunión cristiana es el primer día de la semana, y es el domingo. Por eso nosotros observamos el domingo. Además, el domingo fue el día en que Jesucristo resucitó victorioso sobre la muerte. Y siguiendo esa costumbre continuamos hasta el día de hoy. Obviamente Dios es el Señor de todos los días, pero elegimos el domingo para adorarle, para de manera especial y como congregación alabar al Señor juntos. Dice, todo lo cual, sigo leyendo en el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Esto está hablando de las figuras de la ley judía. La sombra no es una realidad. La realidad es lo que produce la sombra. O sea, la sombra no puede existir sin el objeto real que provoca esa sombra. En cuanto a la dieta, Jesucristo es el pan del cielo. No necesitamos observar la Pascua judía porque según nos dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. ¿Observar el sábado? ¿Para qué? Si Cristo nos dio un reposo eterno, nos dice el escritor de Hebreos del capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 11. Esa sombra, esas figuras, tanto la observancia de un día, tanto las dietas ceremoniales, tanto los sacrificios, todo eso era sombra, pero dice el cuerpo es de Cristo. Simplemente estaban proyectando una sombra, una silueta, pero quien le daba forma a esa sombra era Cristo mismo, verso 17. Pero el cuerpo es de Cristo. Jesucristo es el Mesías prometido. Jesús es la realidad y el cumplimiento de todas esas sombras que estaban en el Antiguo Testamento. Pero volviendo al principio del verso 16, fíjense cómo comienza. Por tanto, nadie os juzgue. El hecho de observar algo que Dios no nos pide observar, eso lo conocemos como legalismo. El hecho de imponer a alguien una creencia que no está respaldada por la palabra de Dios, no es una orden de Dios, eso es un legalismo.
Hay personas que toman diferentes formas de legalismo. Recuerdo hace unos años atrás, estaba en una iglesia y yo iba a dirigir la música. Yo era bastante joven, mucho más que ahora, y era un poco rebelde. Y recuerdo que había una controversia en cuanto a si usar corbata o no usar corbata. Yo venía de una iglesia donde eso no era tan importante. Sí, era importante, pero no era determinante. Y recuerdo que yo dije, me voy a olvidar intencionalmente mi corbata. Llegué a la iglesia, un pastor americano me dice, joven, ¿y su corbata? Ah, me lo olvidé. Bueno, no hay problema, puedo soportar, puedo dirigir así igual. Oh, no hay problema, detrás del púlpito hay como 15 corbatas, pruébese una. Me curó, era una corbata más fea que la otra. Desde ese momento no volví a olvidarme mi corbata. Obviamente cuando voy a algún lugar pregunto, si usan corbata la uso, si no la usan no la uso. No es algo determinante. Pero puede llegar a serlo para alguien, como decir, así ha dicho Jehová, cuando no es así. Dice, por tanto nadie os juzgue. Una particularidad, algo que uno puede darse cuenta acerca del legalismo, es que el legalista juzga. Siempre un legalista juzga. Por ejemplo, el legalismo produce algunos frutos, y esos frutos son frutos que juzgan a otro. Por ejemplo, vayan conmigo a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vemos la historia del fariseo y el publicano. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Verso 9 al 14. El legalismo produce en nuestras vidas orgullo y autojusticia. Vamos a ver tres evidencias, tres maneras de reconocer el legalismo, tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros. Te pido por favor, no estés pensando, este es un buen sermón para aquel hermano. No estés pensando de esa manera, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la misma probabilidad y también la misma posibilidad de entrar en el legalismo. Al predicar y enseñar la sana doctrina, tal vez podemos llegar a ocultar un poco de orgullo en nuestro corazón. Al estar seguros de que estamos avalando lo que decimos por la verdad de la palabra de Dios, tal vez un poco de soberbia puede entrar. Y ¿por qué no? Algo de legalismo. Así que no pienses, esto es bueno para él, sino que pienses, esto es bueno para mí. Y que te examines. El legalismo produce orgullo y autojusticia. Vemos que dice en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, a unos, este es el público, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ven ahí el orgullo? Yo soy justo, y no solamente yo soy justo porque yo sé que soy justo, sino que menosprecio a los que no llegan a mi estándar de justicia. Dijo también esta parábola, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un hombre respetable, un hombre que pertenecía a cierta aristocracia, un hombre que otros veían y sabían que llevaba una línea de conducta que debía ser intachable. Y el otro, ¿qué dice? Publicano. El publicano era, en la sociedad judía, un traidor a la patria. Ellos habían vendido su lealtad a Israel por unas cuantas monedas. Ellos se encargaban de cobrarle a sus vecinos, ellos se encargaban de cobrarle a sus compatriotas los impuestos para el César. Y una práctica común de los publicanos era enriquecerse a costa de las personas a las que les cobraban los impuestos. Si tenían que pagar un denario, el publicano decía, debes 3 denarios.
1 para el César, 2 para mí. Y eso era una práctica común. Imagínense cómo serían vistos. Traidores, despreciables. Y dice que los dos estaban en el templo orando. El fariseo, verso 11, puesto en pie, dice que oraba consigo mismo de esta manera. Esta arrogancia no le dejaba comunicarse con Dios. Él estaba orando, pero no para que Dios lo escuche. Él estaba orando para él mismo escucharse y sentirse mejor acerca de quién es, su autojusticia. Dios, te doy gracias. ¿Empezó bien? Empezó bien. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Había empezado bien. Te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como esa chusma que está por ahí. Ladrones son los otros, yo no. Injustos son los otros, yo no. Adúlteros son los otros, yo no. Ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿A quién le estaba diciendo todas estas cosas? Él oraba consigo mismo. Él se estaba tirando flores. ¡Qué bueno que soy! ¡Qué amable que soy! ¡Qué justo que soy! ¡Qué bien que lo estoy haciendo! Yo soy mejor que los demás. No soy como ellos. Yo estoy un nivel más arriba. Él usó 19 palabras y fueron todas vacías. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 6 palabras. Verso 14, el resultado. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El legalismo, el hecho de hacer cosas que los demás no hacen, de llevar un estándar moral mucho más alto que los demás, eso provoca orgullo. Eso provoca que yo crea que soy mejor que los demás. Miren todo lo que hago. Ojo, no me malinterpreten. Cuando uno es cristiano, uno tiene un estándar moral alto. Jesucristo vino a elevar el estándar moral. Él dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya es un adúltero de corazón. Jesucristo no vino a diluir el estándar moral, Él vino a elevarlo. Un creyente que ama al Señor va a tener una vida moral, pero muchas veces se confunde que teniendo una vida moral, entonces sí, yo soy alguien agradable al Señor. El hecho de vivir una vida agradable al Señor, en obediencia y gratitud a Él, es lo que Él quiere de nosotros. La contrapartida es el legalismo. Vive una vida moralmente correcta, no tanto para agradar a Dios, sino para agradarme a mí. Este publicano oraba ¿con quién? Con él mismo. Él estaba viviendo una vida moral para él mismo. Él estaba cumpliendo las reglas para él mismo. Y él lo único que quería hacerse era exaltarse a él mismo por sobre los demás. El legalismo produce orgullo y autosuficiencia. La gracia produce humildad y humillación delante de Dios. Lo segundo que provoca el legalismo, el segundo fruto del legalismo, es un cristianismo sin gozo y quejumbroso.
Por el otro lado, la gracia, lo que provoca en nosotros es un cristianismo gozoso y agradecido por la bondad de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo del hijo pródigo. Vayan por ahí, por favor, a Lucas capítulo 15. Estamos en el capítulo 18, unas páginas más atrás. Lucas capítulo 15. Del verso 11 al verso 32, nos relata Jesucristo una historia del hijo pródigo. Y por lo general, el relato, o por lo general los predicadores, se concentran en aquel hijo que abandonó a su padre y luego volvió. Pero fíjense a quién les estaba hablando el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, verso 2. Bueno, verso 1, para tener el contexto, para tener todo el público. Se acercaban a Jesús, Lucas capítulo 15, verso 1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso era algo común. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ellos estaban murmurando del Señor Jesucristo, ellos estaban menospreciando a los demás, obviamente, igual que el fariseo contra el publicano. Y dice el verso 3, entonces les refirió esta parábola. ¿A quién se las refirió? A los fariseos, a los que estaban murmurando, a los que estaban diciendo, mirá con quién anda. Dice que es profeta, anda con publicanos, anda con pecadores y come con ellos. No tiene nuestro estándar. A estos legalistas, Jesucristo les refirió esta parábola. Conocen la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor no quiso esperar a la muerte del padre y le dijo, dame mi herencia. Eso en esa sociedad era algo tremendamente ofensivo. El hijo no podía tener acceso a la herencia hasta que el padre muriera. Lo que el hijo le estaba diciendo a su padre es, no me importas vos, no me importa lo que vos hagas, no me importa lo que vos sientas, yo quiero mi parte. No quiero saber nada con vos. Lo único que me conectaba era un interés económico, ahora ya no quiero tener más nada que ver. Imagínense en esa sociedad, todos habrán estado esperando el cachetazo del padre sobre ese hijo menor. Pero Jesucristo cuenta una historia diferente a lo que ellos esperaban. El padre, movido por compasión, movido por amor, dice que les repartió los bienes. Dice que no muchos días después el hijo menor se fue a una provincia apartada y desperdició los bienes. Y lo dice específicamente. Y allí desperdiciaba sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ya se había gastado todo, había vivido su vida horriblemente y ahora ya no tengo tanto, tengo que conseguir trabajo, y lo único trabajo que le daban era apacentar cerdos. El cerdo para el judío era un animal inmundo. Imagínense. Obviamente dice que se fue a un lugar apartado y le dijeron, este es el trabajo que vos podés hacer. Imagínense la deshonra para un judío, tener que cuidar animales inmundos. Imagínense el grado de desesperación, que él anhelaba comer la comida de esos chanchos. Y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo voy a volver a mi padre. Y él ensayó una disculpa. Dice el verso 18, Padre, él estaba ensayando, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dame trabajo nada más. Entonces se levantó, fue a su padre. Dice que cuando su padre lo vio desde lejos, se acercó a él, lo abrazó y lo besó. Así como estaba, todo sucio. Así como estaba, el padre lo abrazó. Un patriarca no debería haber hecho eso. Un patriarca tenía que haber pedido explicaciones. Sin embargo, el amor de ese padre era mucho más grande. Pero sigue el relato.
Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, verso 22, sacad el mejor vestido, vestidle, pongan anillo en su mano y calzados en sus pies. Mandó a buscar el becerro más gordo, lo hizo matar, hizo una fiesta. El padre no necesitaba que el hijo se juzgue a él mismo. El padre lo podía juzgar. El hijo dijo: bueno, lo que yo merezco es ser como uno de tus jornaleros. Eso es lo que yo merezco. Entonces comenzó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Listo, es suficiente. ¿Estás arrepentido? Es lo único que quería escuchar, dijo el padre. Hizo una fiesta, pero habían dos hermanos. Esta era la historia de uno. Y el centro de esta historia, a mi entender, por quién era el público, era el hermano mayor. Fíjense la actitud de este hermano mayor. Dice, verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué hizo el hermano? Verso 28. ¿Qué hizo el hermano? Pueden contestar. ¡Se enojó! ¿Cómo puede ser? No solamente se enojó, sino que dice que no quería entrar a la celebración de su padre. ¿Cómo puede ser? Este vive como quiere y ahora viene y le hacen una fiesta. Esto es injusto. Esto no está bien. Esto no debe ser así. Imagínense un hijo retando a su padre. Un hijo diciéndole a su padre: eso no es así. Imagínense la ofensa que era en esa época. Hoy por hoy, siglo XXI, yo no me atrevo a retar a mi padre. No me atrevo, no puedo. Por respeto. Imagínense en esa época. Estamos hablando de un momento donde si el hijo ofendía al padre, el padre podría tomar la vida de su hijo. Y este hijo estaba enojado. Este hijo no quería entrar. Dice: salió por tanto su padre. Verso 28. Y le rogaba que entrase. Su padre podría obligarlo. Su padre tenía toda la ley a su favor para obligarlo. Sin embargo, con ternura le rogaba que entrase. Verso 26. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjense que no dice mi hermano. Él no lo consideraba su hermano. Para él, desde el momento que se fue, dejó de ser su hermano. Tu hijo, viene y le matas el becerro gordo y le haces una fiesta. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Él se había perdido y es hallado. El mayor representaba al legalismo. El mayor representaba a esos escribas y fariseos del verso número 3. Del verso número 2, perdón. El mayor era el representante vivo del legalismo. Pensaba que si vivía una vida buena, entonces iba a cosechar una buena vida. Él pensaba de que si era obediente, entonces el padre lo tenía que bendecir sí o sí. La obediencia no era por amor, sino que era una obediencia interesada. Fíjense lo que dice en el verso 29.
He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El reclamo no era, nunca mataste un becerro para que comamos en familia. Su reclamo era egoísta. Él estaba por interés obedeciendo a su padre. La alegría del padre no le interesó un comino a este hombre. Su padre estaba gozoso, su padre estaba feliz, a él no le importó. Él obedecía por conveniencia. Era una obediencia interesada. Él buscaba manipular la conducta de su padre, los beneficios que él creía merecer. Yo merezco un cabrito, yo merezco tener mi tiempo con mis amigos. Si hago esto, entonces Dios tiene que hacer esto. No. Yo me porté bien, Señor, vos me tenés que bendecir. Me estoy portando bien, me tenés que bendecir. En esta semana no he dicho malas palabras, ¿por qué me pasa esto a mí? Así pensaban los amigos de Job. Esta mala teología, de que si yo me porto bien, entonces Dios me tiene que dar bien, porque yo me estoy portando bien. Los amigos de Job le decían, algo malo hiciste, si no Dios no te tendría que poner en este asunto. Te estás yendo mal, algo mal hiciste. Esa misma manera de pensar, en el fondo busca manipular a Dios. Cuando el legalista no recibe lo que espera, se molesta profundamente como este hermano mayor. Y esto no está muy lejos de nosotros. Piensen en aquella mujer que ama al Señor, que está casada con un hombre incrédulo. Y ese hombre, después de años y años que ella continúa fiel en el Señor, ese hombre no se convierte. Podría estar pensando, esto no funciona, esto no sirve. Yo obedezco al Señor, yo voy a la iglesia, yo hago todo lo que tengo que hacer y mi marido no se convierte. Esto no funciona, esto no está bien. Piensen en el padre que ve a sus hijos que aún no caminan con el Señor. Que podría pensar, pero Dios, esto no es justo. Yo te amo, yo te sirvo, yo hago todo lo que tengo que hacer. Mi vida es lo mejor que puedo. Pero el hijo del otro se conoció a Cristo y mi hijo no. Esto no es justo. Es ese razonamiento. Yo hago las cosas bien, vos me tenés que bendecir. La vida no funciona así. No obedecemos a Dios para que Dios nos bendiga. Obedecemos a Dios porque le amamos. Él ya nos ha bendecido más de lo que podríamos esperar. Nos ha dado en Jesucristo una completa salvación, en Jesucristo un completo perdón y una completa victoria. ¿Qué más necesitamos? Sin embargo, el legalista piensa, yo hice bien, Dios me tiene que bendecir. Mi obediencia no busca manipular a Dios, eso sería el legalismo. Yo obedezco a Dios con un corazón agradecido porque Él ha sido bueno conmigo. La tercera y último fruto del legalismo es que produce división en la iglesia porque se vuelve hipercrítico. La principal causa de división en las iglesias es el legalismo. No es la única, pero es la principal. Porque eleva las preferencias personales a la categoría de mandamiento divino. Esto es lo que a mí me gustaría y eso es lo que deben todos creer. Esto es como yo creo que deben ser criados los hijos y así todos los deben criar. Mi preferencia personal lo hace un mandamiento divino. Hay 7 pasos para convertirse en legalista. Es ocurrente, así que me gustó. Dice el paso número 1, inventar reglas que no estén en la Biblia. Paso número 2, para ser legalista, esforzate por cumplir esas reglas. Paso número 3, castigate cuando no las cumplas. Paso número 4, enorgullecete cuando las cumplas. Paso número 5, constituite a vos mismo en el juez de todos. Paso número 6,
Enojate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas que sean diferentes a las tuyas. Y paso número 7, pisotea a quien no pueda seguir ninguna. Los 7 pasos para ser legalista. Tal vez el legalismo no sea tan desgarrador, tan crudo como estos pasos. Puede vestirse de piedad. Y dice, bueno, yo busco ayudar a que los otros sean mejores cristianos. Yo busco ayudar a que los demás alcancen el estándar de cristiandad que yo creo que deben tener. Y si alguien no cumple mi estándar, obviamente está mal. Si alguien no usa la corbata, obviamente está mal, debe estar en pecado. Si alguien no se viste de la misma manera que yo, si alguien no piensa de la misma manera que yo, si alguien no entiende, óiganme bien, entiende su vida con el Señor de la misma manera que yo. No estoy diciendo entiende las Escrituras, hay una sola manera de entender las Escrituras, que es como fueron escritas. Pero mi caminar con Dios es único. Dios trata conmigo y Dios trata con vos de manera única. Porque sos su hijo y Él te trata de manera única. Pero si no lo hace como lo hace conmigo, no, entonces estás mal. El hermano mayor de Lucas 15 se sentía superior al hermano menor y por eso era tan agresivo con ese hermano menor. Muchas de las personas que no vienen a las iglesias es porque creen de que hay muchos hermanos mayores, como el de Lucas. Tienen temor de entrar por esa puerta y ¿qué me van a decir? ¿Yo no soy tan bueno como los demás? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Yo no me he visto como ellos? ¿Cómo me van a mirar? Y es ese temor de que el síndrome del hermano mayor se apodera de las iglesias. Sin embargo, cuando alguien entra por esa puerta, debería sentir el mismo calor, la misma aceptación que sentimos nosotros al conocer a Cristo. Él nunca nos rechazó. Como ese Padre amoroso, estando inmundos, nos abrazó y nos recibió. Alguien dijo, para que esto no suceda, nosotros tenemos un compromiso en nuestra iglesia. Dicho sea de paso, algunos completaron la charla para nuevos miembros. Era en una clase para explicar lo que creíamos y cómo vivíamos la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los que tomaron esa clase. Pero ellos vieron la tercera promesa que hacemos nosotros al ser miembros de la iglesia, que dice así: no impondré mis preferencias ni mis deseos en la iglesia. Eso sería servirme a mí mismo. Soy miembro de esta congregación para servir a los demás y a Cristo. Mi Salvador fue a la cruz por mí. Podré superar cualquier inconveniencia o asuntos que no sean de mi preferencia. Cada miembro de esta iglesia se ha comprometido a esto, porque no queremos el legalismo ganando terreno en nuestras vidas. Esto no quiere decir que vamos a diluir el Evangelio. Esto no quiere decir que vamos a suavizar el mensaje de Cristo para que sea más atrayente o atractivo para los inconversos. Esto solamente quiere decir de que vamos a respetar a la otra persona y vamos a aceptar a la otra persona como Cristo nos ama y como Cristo nos acepta. Simplemente eso. Si no atraemos al mismo tipo de personas que Cristo atraía, tal vez no estamos predicando el mismo mensaje que Cristo predicaba. Una vez un hombre en un seminario de evangelismo preguntó a los estudiantes: ¿conocen alguna prostituta? Los estudiantes se escandalizaban, empezaron algunos a reírse, otros murmuraban. Porque Cristo conoció algunas. No, pero yo no puedo hablarle a esa persona. Su vida no está bien, así que por ahí si me ven con él piensan que yo tengo algo que ver y no, yo no quiero que se confundan. Detrás de eso hay un hombre o una mujer que se cree mejor que la otra persona. No, yo no lo puedo predicar a esa persona, mira dónde vive. Tal vez si voy me quedo sin celular. Me creo mejor que la otra persona.
Me encantaría hablarle, pero tiene un olor que no. Oh. Dios sabe que quisiera, pero me creo mejor que la otra persona. Sin embargo, vemos en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se juntaron a él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. A Jesucristo se lo acusaba de que andaba con publicanos y con pecadores. ¿Se imaginan la cara de los fariseos? Ellos estarían preguntando, ¿qué pasó con el hermano mayor? ¿Qué sucedió? Porque Cristo terminó el relato súbitamente. Lo que sucedió es que el fariseo, este hermano mayor, terminó fuera de la fiesta. Él no entró. Por lo menos Jesucristo, al terminar su relato, lo dejó fuera de la fiesta. Él no quiso entrar. Él no quiso arrepentirse. Él no quiso entrar en el gozo de su Padre. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 5, verso 32, no he venido a llamar a justos, porque no hay nadie que sea justo. No he venido a quien se cree justo, sino a pecadores al arrepentimiento. La única manera de entrar a esa celebración, a esa fiesta del Padre, es reconociéndose como un pecador. El hermano menor lo supo. He pecado contra el cielo y contra ti. Bienvenido a la fiesta. Yo no soy como él, yo soy mejor que él. No podés entrar a la fiesta, a la celebración. Si todos somos pecadores, ¿en qué yo soy mejor que mis hermanos? Hemos visto que el primer enemigo de nuestra vida transformada es cumplir reglas que Dios no ordenó, el legalismo. Eso produce en mí orgullo y autojusticia, mientras la gracia produce humildad y busca la gloria a Dios. Esto produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso, mientras la gracia es la fuente de gozo y gratitud por lo que hemos recibido de Dios sin merecerlo. Y el legalismo produce división en la iglesia, mientras que la gracia busca guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La segunda promesa de los que somos miembros de la iglesia, esto es bueno para refrescarlo, dice, procuraré ser un factor de unidad en mi iglesia. Sé que nadie es perfecto, ni los pastores, ni el personal, ni los demás miembros de la iglesia, pero yo tampoco soy perfecto. No seré fuente de rumores, chismes, ni disensiones. Una de mis mejores contribuciones es hacer todo lo que pueda en el poder de Dios para mantener la unidad de la iglesia por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio. ¿Cómo puedo mantener mi vida lejos del legalismo? Predicándome el Evangelio cada día. Todos hemos contestado, los miembros de esta iglesia, una pregunta crucial. ¿Cómo puedo tener salvación, perdón y victoria en mi vida? Solamente en Jesucristo. Únicamente en Jesucristo. Pero hay una segunda pregunta que tiene la misma respuesta. ¿Cómo puedo vivir esta vida transformada? Solamente en Jesucristo. Únicamente con Jesucristo. Es recordar cada día, yo soy un pecador. Yo merezco el infierno, pero Dios en su gracia me transforma. Te desafío a erradicar de tu vida el legalismo y sus frutos, recordándote cada día el Evangelio. El único refugio está en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, entendemos tu palabra, amamos tu palabra, queremos vivir tu palabra. Pero a veces ese amor, ese celo, puede confundir nuestra mente, puede confundir nuestro corazón y creernos mejores que los demás.
Padre, que tú quites ese síndrome del hermano mayor, de este hijo pródigo, y que pongas en su lugar el Evangelio de Jesucristo. Que podamos recordar de que tú nos extiendes una inmerecida invitación: venid a mí. Para nosotros que somos una inmerecida audiencia, todos los que estáis trabajados y cargados, y nos das un inmerecido descanso, y yo os haré descansar. Que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Que podamos entender de que tu yugo es fácil, que tu carga es ligera. Padre, que si hay alguien que aún no te conoce y aún hay tormentas en su corazón, que pueda reconocer en esta mañana que tú eres el único refugio. No hay otro refugio que nos pueda salvar, no hay otro refugio que nos pueda proteger de las tormentas en nuestro corazón, si no eres tú. Pero si ya le conocemos y aún no hay vestigios de legalismo en nuestro corazón, que podamos recordar que tú sigues siendo nuestro único refugio. Como Pablo le dijo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, no terminemos por la carne. Nuestra salvación ha sido por gracia, nuestra vida cristiana también es por gracia. Señor, no somos mejores que nadie por nuestra propia fuerza. Y si hay algo bueno en nosotros, es tu Espíritu Santo que está trabajando contra nuestra carne y nos hace ser más similares al Señor Jesucristo. Padre, que podamos entender que no hay otra respuesta fuera de Jesucristo, que no hay otra esperanza ni para el incrédulo ni para el creyente fuera de Jesucristo. Te lo pedimos, nos lo recuerdes. Te lo pedimos, nos lo refresques día tras día, para que el gozo del Señor pueda ser nuestra fuerza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.